Hola, hola, segundo, ¿cómo están? Ya, nosotros terminamos con todo lo que tenía que ver con Europa, si no me equivoco. Llegamos justo hasta la ONU y vimos los derechos humanos. Ahí cerramos. Ahora lo que voy a hacer yo es tomar 6 clases que nos quedan de esta unidad, que tienen que ver con el inicio del siglo XX, y la voy a dividir en tres. Tres más o menos grandes, obviamente. Estamos asumiendo que estamos juntando a 2 clases cada una. La idea es analizar focos temáticos con respecto a la historia de Chile a principios del siglo XX. Para ello, vamos a dividirlo en lo que son las transformaciones políticas, transformaciones económicas y transformaciones sociales. Y a partir de eso vamos a ir cerrando todos los temas que nos quedan para que entremos de lleno con lo que es la Guerra Fría. Voy a pasarlo igual y así nos va a dar el pie para poder pasar dictadura. Así que vamos a tratar de hacer la línea de tiempo completa. Vamos a tratar de subir más clases más seguidas. Estamos subiendo ahora, vamos a estar subiendo una por semana y la próxima semana vamos a tener nuestra sesión vía Meet para poder ir respondiendo algunas dudas que puedan ir saliendo. Lo primero, yo voy a asumir que usted leyó los documentos que yo le mandé. Entre los documentos que subí estaba la infografía, que es el resumen completo de lo que queda de la unidad, y hay un resumen de lo que ocurre en Chile a principios del siglo XX, que es una materia que espero que se refresque, porque en realidad nosotros vimos hasta la cuestión social el año pasado cuando estaban en primero medio, y ahora vamos a tomarnos ahí esta misma colita para tratar de avanzar. Sé que no lo pasamos en tan profundidad, era diciembre y sabemos cómo pasan estas cosas, así que trate de leer ese documento, no es tan largo y tiene un buen resumen de todo lo que ocurrió en los primeros 20 años de el 1900 en Chile. Así que yo voy a asumir que usted lo leyó cuando esté viendo este video para que le sea un poco más fácil también entender el contexto que le estoy explicando las siguientes cosas. Dicho esto, vamos. Lo primero que tenemos que saber es que Chile en la primera mitad del siglo XX tiene una condición bastante compleja. Hay una crisis que es generalizada, que se da principalmente por lo que conocimos como la cuestión social. ¿Cómo se llama esta serie de situaciones muy precarias a nivel económico, social y político que conllevó el final de la guerra del salitre y en general la pérdida del mono exportador de salitre que tenía Chile? Recuerden que al crearse el salitre sintético por los alemanes, Chile dejó de tener ese como foco principal de ingresos y por consiguiente había menos trabajo en el norte, lo cual provoca que muchas de las personas emigren de vuelta hacia la zona centro. Ahora, imaginen esto, tenemos una cantidad considerable de personas, así como un millón y algo de personas se movió hacia el norte con esposa, con hijos, con tíos, con abuelos, con todos para buscar trabajo. Ya no hay trabajo. Se devuelven todos a la zona central, pero no hay espacio. ¿Qué va a pasar? Obviamente las condiciones van a ser precarias, total. Van a aparecer lo que conocemos como conventillos, que son estos espacios, como lo podemos ver aquí, que son casas, abre comillas, casas, son como espacios muy grandes, donde hay muchas, muchas, muchas piezas, donde la gente vive así como hacinada en su totalidad, así como lo que yo les explicaba, que en una pieza de 4 metros cuadrados vivían 10 personas. Entonces es bien complejo, no hay baño, no hay agua, pisos de tierra, recordemos en esta época. Entonces es como complicado lo que se está viviendo y a nivel social se empieza a generar ya un descontento de los grupos medios, los grupos más bajos, que son los que se ven principalmente afectados por estas cosas. El diagnóstico en Chile, como dice ahí, se vio influenciado además por los eventos mundiales que marcaron la primera década del siglo XX. Si bien nosotros no participamos directamente, nosotros sí fuimos influenciados, por ejemplo, por la crisis del 29. Sabíamos que ya no podíamos pedirle prestado plata a Estados Unidos. A nivel mundial habían bajado principalmente las ventas y también los préstamos, entonces tampoco podíamos comercializar. Luego de eso llega la Segunda Guerra Mundial, también un escenario más o menos complejo que obliga a tomar tanto medidas políticas como económicas diferentes. Y antes de eso, la Primera Guerra Mundial, que también nos dejó medios colgando en esta idea de, oye, no podemos comercializar con Europa, no podemos hablar con Estados Unidos, hay un conflicto más o menos grande, entonces tampoco nos podíamos autovaler solitos todavía. Recordemos que somos una nación que está recién empezando. De hecho, recién cumplimos 100 años en esta época, entonces igual es un poquito más complejo, sin tomar en cuenta también que Chile tampoco estaba pasando por una estabilidad política como corresponde. Tuvimos una guerra civil en el 91, tenemos un Balmaceda que se suicida, tenemos una serie de medidas económicas que no están resultando, tenemos un parlamentarismo que parece no estar dando respuesta, tenemos un presidente que parece ser solo una cara y no una forma real de autoridad, entonces también estamos ahí medio complicados. Entonces, toda la primera mitad del siglo XX acá en Chile va a ser súper, súper compleja y necesito que tengan eso, pero más que claro. De hecho, como dice ahí, entre 1920 y 1950 la sociedad chilena vivió profundas transformaciones que se expresaron en la política, la economía, la sociedad y la cultura.
Estos cambios sentaron las bases del fortalecimiento del Estado, el empoderamiento de los nuevos actores sociales y el proceso de democratización que cambió significativamente Chile, lo que va a venir más adelante. De hecho, y es algo que a mí me gusta mucho pensar, que la mayoría de las crisis que existen obligan a las personas a replantearse las cosas. En este caso, tenemos una crisis económica. Bueno, reestructuremos y pensemos cómo solucionamos esto. Oye, ¿sabéis que políticamente no somos muy fuertes? Bueno, ¿qué son los cambios que se tienen que hacer para mejorar a nivel político? La sociedad también empieza a cambiar, estamos en pleno cambio de siglo, empieza todo este impulso de las libertades, del peso de la mujer en la sociedad, de los grupos medios. Aquí va a aparecer lo que conocemos actualmente como la clase media. O sea, vamos a ir viendo que van a ir modificando y cambiando ciertas estructuras que ya teníamos como sentadas en Chile. Si seguimos avanzando, vamos a llegar que todas estas cosas que yo le estoy diciendo va a generar lo que se conoce como la tensión política y social de principios del siglo XX. De hecho, como dice ahí, estuvo marcado por los procesos contradictorios de la modernidad. Por una parte, el desarrollo de la economía capitalista llevó a un auge económico y por otra generó desigualdades. Si bien la maquinaria que se traía de Europa y si bien las nuevas empresas que empezaron a aparecer generaban riqueza, las riquezas no estaban siendo repartidas para todos como corresponde, y lo cual provocaba que finalmente hubiesen grupos que quedaron totalmente desprotegidos y que estaban así como sin nada. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Estos conflictos van a llevar a que la gente se empiece a levantar y empiece a exigir ciertas cosas básicas, de hecho, ni siquiera vamos a entrar en detalles muy complejos. Leyes como, por ejemplo, si lee el texto que yo le mandé, la ley de la silla, algo tan básico como tener una silla por la cual sentarme media hora, va a salir como algo totalmente radical en este tiempo, porque en realidad, cuando nosotros pensamos en los primeros pasos del capitalismo, por lo menos en Chile, en realidad la idea era producir, poco y nada se pensaba en el trabajador. Y vamos a ver que el trabajador se va a ver obligado a pedir por sus propios medios las cosas más mínimas, una hora para ir al baño, comida, seguro, seguridad, eh, no sé, jubilación. Todas esas cosas van a ir siendo exigencias de estos grupos. ¿Cuáles son los grupos que van a estar en conflicto principalmente? Dos. Primero, los sectores medios, que todavía no vamos a conocer como clase media, pero que efectivamente se van a transformar, que son aquellas personas que si bien no son, bueno, para la época, no son pobres, o sea, no son personas que pueden acceder, por ejemplo, a una vivienda, son grupos que no están educados, se está hablando a nivel universidad, recuerden que era muy complicado el acceso en esa época, son grupos que si bien tienen algún tipo de educación, así como de colegio, que pueden desarrollar algún tipo de oficio, no es suficientemente estable como los grandes empresarios o la burguesía que puede modificar las economías. Y por otro lado tenemos los trabajadores obreros que si bien tienen un trabajo bastante precario. Como dice ahí, los sectores medios es un grupo que se fue consolidando hacia finales del siglo XIX y ahora en el siglo XX ya tiene un poco más de peso. Poco a poco fueron formando su identidad y empezaron a participar políticamente. De hecho, vamos a ver cómo tanto va a ser el impulso de esto que vamos a tener nuestros propios partidos políticos formados solo por sectores medios. En este proceso tomó fuerza la llegada del nuevo siglo cuando comenzaron a aumentar la cantidad de manifestarse en las diversas organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales con el fin de conseguir espacios en la actividad política y social dominado por ese entonces por la oligarquía. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos, todo lo que pasaba en el siglo XIX, teníamos a la burguesía como base central. Y la burguesía eran todas estas personas con plata que además eran educadas, que iban a Europa a estudiar y volvían con estas ideas capitalistas en este momento todavía, y esta idea de producir, de la ostentación, ¿se acuerda de todo eso que lo vimos? Bueno, acá en Chile está ese grupo de personas que si bien no puede acceder a ese tipo de educación, sí son personas que tienen algún tipo de oficio. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, zapateros, escribanos, contadores, secretarias, por el momento. Ojo, vamos a ver que después estos grupos van a empezar a ampliarse, vamos a tener la primera mujer médico, se va a crear la escuela de medicina, de hecho. Entonces vamos a ver cómo estos grupos van a empezar a participar. Y los estudiantes y algunos gremios o sindicatos, como se van a conocer, van a también empezar a aliarse y buscar beneficios para su grupo de trabajo. Por otro lado, vamos a tener a los trabajadores y los obreros, que las organizaciones es bien complejo porque durante casi todo el siglo XIX y principios del siglo XX vamos a ver que fueron los más atacados. Y principalmente tuvieron que ayudarse unos con otros porque en realidad el sistema político no le daba soluciones a los conflictos que tenían.
Se hizo un enfrentamiento político imperante entre lo que eran los empresarios y los trabajadores, que no es diferente a lo que ocurre ahora, pero en este caso era recién incipiente. Fíjense que las condiciones de vida eran mucho peores en esa época. Fíjense que la foto que tengo ahí son los trabajadores salitreros, casco no veo, chaqueta de seguridad, zapatos de seguridad, linternas, no sé, no está el prevencionista de riesgo, ¿cachai? Algo tan básico ahora con cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de preocupación por el trabajador, había tanta gente que si se moría uno, bueno, contrata a otro. Entonces traten de pensar en esa idea de trabajo, ¿cachai? Y tal como dice ahí, estas personas al sentirse pasadas a llevar totalmente por el empresariado empiezan a buscar formas y espacios para poder tratar de conseguir cosas más básicas. Apelaron a las huelgas y las protestas, y la idea era tratar de conseguir leyes favorables, descanso un día domingo, que se fije un salario, la cantidad de horas laborales por día, no puede ser que trabajen 16 horas en un día. Entonces empezaron a pedir cosas que son para nosotros casi de perogrullo, pero que nosotros las tenemos ahora gracias a las personas que pelearon aquí. ¿Qué pasó? El Estado no los pescó, para variar, las demandas no fueron consideradas, por el contrario, no encontraron nada mejor que reprimirnos mediante la fuerza y muchas veces las movilizaciones políticas fueron reprimidas con violencia por carabineros. ¿Les suena? Bueno, 100 años atrás las cosas no eran tan diferentes. Lo que sí es que estos grupos que ya empezaron a pelear contra un sistema que parecía oprimirlos, empiezan a aliarse y empiezan a generar lazos con otros grupos de trabajadores. Y eso nos va a llevar finalmente a que se cree una central de trabajadores que busque y pelee porque estas personas tengan los tratos más mínimos a la hora del trabajo. Ahora, ojo aquí porque vamos a hacer un pequeño barrido por la historia. Voy a tratar de ser lo más simple posible, porque la mayoría lo tienen en el texto, y cualquier cosa extra la voy a explicar cuando nos juntemos, ¿ya? ¿Qué pasó? Sistema parlamentario. Si usted se acuerda, lo que vimos el año pasado, el sistema parlamentario corresponde a un tipo de gobierno en el cual el Parlamento, o el Congreso para nosotros, tiene demasiado poder. Y vamos a ver cómo las atribuciones que empieza a tener el Parlamento le quitan poder al presidente de la República, haciendo que finalmente la figura del presidente no sea nada más que, no sé, bonitos, la carita bonita del país, cuando en realidad no tiene realmente atribuciones, ya que, por ejemplo, el Congreso podía vetar lo que decía el presidente, el Congreso podía remover ministros si no les gustaban las funciones que se estaban haciendo, el Congreso aprueba o desaprueba el presupuesto nacional, que esa fue la causa por la cual nos fuimos a guerra civil cuando estaba Balmaceda, que el Congreso no quiso aprobarle a menos que el presidente se manifestara a favor de ellos, y bueno, sabemos cómo termina eso. Vamos al caso particular del presidente que me importa aquí, don Arturito Alessandri. Arturo Alessandri es interesante como personaje, primeramente porque es un candidato que representa a los grupos medios. Es una persona que trató de buscar y conciliar con los grupos medios, tratar de hacer política para las masas. Generalmente, como nos conocíamos antes, los presidentes eran bien oligarcas y si se acuerdan cuando los vimos, sobre todo con los conservadores, eran todos parientes. Entonces, realmente las medidas que se tomaban o las formas de gobernar iba siempre en virtud de un grupo particular. Alessandri no, Alessandri no, porque Alessandri primero es de provincia, Alessandri piensa en los trabajadores, se da cuenta que los estudiantes pueden generar estos cambios, se da cuenta de la importancia de la movilidad social que da la educación, se da cuenta que la clase media primero es mayoría, entonces empieza a buscar formas de tratar de solucionar esto. ¿Cómo lo hace? Genera una coalición. ¿Qué es una coalición? Es cuando varios partidos políticos se juntan porque tienen ideas comunes. Por ejemplo, cuando se hablaba de la concertación y juntaba Renovación Nacional, juntaba todos estos partidos como de izquierda eh, a principios del 1990, cuando salimos de la dictadura, o cuando dicen que el Partido Socialista se junta con el comunista y como que empiezan a formar estas alianzas. Bueno, se empiezan a formar una coalición aquí que la forma la Alianza Liberal, que reúne principalmente a los que son los del Partido Radical, que vamos a ver que después del segundo gobierno de Alessandri empiezan a tomar más peso, sobre todo con Pedrito Aguirre Cerda. Y también suma lo que es el Partido Demócrata y el Partido Liberal. Estos grupos, si bien apoyaban mucho a las masas, eran relativamente nuevos en el poder, entonces vamos a ver que igual van a tener ciertas dificultades.
Alessandri logra llegar al poder, pero cuando llega al poder se da cuenta que debido a la constitución que tenemos y al gran poder que tiene el Congreso, no va a poder concretar su programa como él lo había ofrecido. Y a diferencia de la mayoría de los políticos, él se cuestiona no poder cumplir todo lo que prometió en su campaña política. Recordemos que, bueno, constitucionalmente el presidente se debe a las personas que votaron por él y por tanto su campaña política es prácticamente un documento que se entrega donde dice lo que voy a lograr. No tiene tanto peso ahora, pero en esta época sí, Alessandri empieza a cuestionarse que no puede hacer todo lo que prometió y por tanto empieza a sentir esta presión de las medidas que él buscaba para poder reformar. De hecho, lo principal que buscaba era como modificar un poco estas estructuras tradicionales del poder. No puede ser que las mismas familias estén siempre en el poder. No puede ser que para construir un partido político sea tan complejo. No puede ser que el Congreso tenga tanto poder. No puede ser que para ser presidente generalmente se escojan a los mismos de siempre. Vamos a ver que él trata de como romper esta idea, saquemos un poco ministros, modifiquemos un poco la estructura del Congreso, hagamos que la legislación esté más a favor del pueblo, pongámosle fin al cohecho. Yo creo que ya he hablado del cohecho, pero esta idea de que, oye, yo te pago y tú votas por mí. O el dueño, el patrón del fondo que le dice a todos sus peones, oye, vamos y todos votan por el candidato que yo quiero que es amigo mío. La idea era acabar con eso, que fuera el voto como corresponde, secreto, valiera uno solo, tuviera todo reestructurado. De hecho, las propuestas de Alessandri son bastante buenas y vamos a ver que se concretan efectivamente, pero por razones muy complejas. Porque si bien Alessandri plantea todas estas ideas de los cambios, del desarrollo económico, social, político, estructural, el sistema que tenemos actualmente no lo permite. Y el problema es que la Constitución respalda el sistema que tienen ahora, entonces no puede hacer muchos cambios. Como dice el texto, dentro del marco de un sistema político en el que el Parlamento tenía amplias atribuciones políticas, el nuevo presidente se encontró al poco tiempo de haber asumido con la oposición al poder legislativo, frente a lo cual tenía muy poca capacidad de acción. Alessandri se dio cuenta que no podía hacer nada, porque si postulaba una ley el Congreso le decía que no, y listo. Y no había mayor problema. Entonces, ¿qué iba a hacer Alessandri? Alessandri empieza a caer como en esta presión que no puede cumplir con lo que se le pide, no puede gobernar como corresponde. Y esto va a generar varias cosas. El famoso ruido de sables. Y aquí, por favor, présteme atención. Alessandri estaba chato. Primeramente porque no podía hacer nada, porque estaba tratando de ayudar al pueblo y no podía. Y teníamos un grupo de la élite que estaba más conservadora o más centrada, o sea, esta élite antigua que estaba en el Parlamento haciendo lo que ellos quisieran. ¿Qué pasó? El 4 de septiembre de 1924, las Fuerzas Armadas chilenas dijeron, oye, ¿sabes que no me gusta nada esto? Primeramente porque recuerden que la Fuerza Armada es mayoritariamente clase media. Y esto es súper importante. Hay dos formas de ascender política y económicamente, como esta idea de pasar de ser pobre a clase media a clase alta, lo que conocemos como la movilidad social. En este tiempo hay dos, educación o uniforme. Entonces mucha de la clase media se metió a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? Esta clase media, esta Fuerza Armada, perdón, empezó a expresar cierto descontento, porque el Senado como que no estaba pescando lo que estaba haciendo el presidente, y más encima, ese día estaban votando por subirse el sueldo. Y aparentemente eso sí podían aprobarlo rápidamente, pero las otras políticas que ayudaban a la gente, no. La Fuerza Armada, enojadísima por esta idea, ¿qué hicieron? Los más jóvenes entraron al Congreso, se pararon en las gradas, felices de la vida, y esto es como, ¿cómo se llaman estas cosas para que no caerte de la escalera? No es pasamano, pero como estos fierritos que ponen para que uno no se caiga, empezaron a golpear los sables del uniforme. Empezaron a golpear los contra eso. Sonaba cada vez que hablaban, cada vez que el Congreso iba a participar en algo, empezaban a meter bulla con los sables. ¿Qué pasó? Obviamente quedó la escoba. Esto se consideró desacato y derivó en la redacción de un petitorio en el que se exponía la voluntad de los militares de alinearse en el programa de Alessandri. En palabras simples, como los militares no estaban a favor de lo que estaba haciendo el Congreso, los militares dijeron, ¿saben qué? O ustedes empiezan a tomar medidas que plantea el presidente, nosotros vamos a aliarnos al presidente, y si usted no cumple, nosotros vamos a venir nuevamente al Congreso. Y ahora con armas. Obviamente,
al verse el presidente aliado con las Fuerzas Armadas, el Congreso no tuvo mucho que hacer. De hecho, 3 días más tarde, el Congreso aprobó 16 proyectos de ley relativos a los contratos de trabajo, a los seguros de enfermedad, al seguro de invalidez, a los accidentes laborales, a la organización de sindicatos industriales, entre otros. Entonces, bajo cierta cohesión y amenaza por parte de los militares, el Congreso se vio obligado a aceptar las propuestas que estaba dando Alessandri. Es muy chistoso. El 5 de septiembre, hombre, no me mate, yo me voy. ¿Qué pasó? Si bien uno puede decir, bueno, los militares entraron a la fuerza al Congreso y obligaron a que tomaran leyes a favor del pueblo. Correcto. Pero aquí hay algo que la gente se plantea, y de hecho Alessandri mismo se lo plantea. Si yo no tengo poder, y si el poder lo tiene el Congreso, pero los militares pueden venir en cualquier momento y hacer que el Congreso vote lo que ellos quieran por la fuerza, ¿dónde radica el poder? ¿Dónde está la autoridad realmente del país? Porque aparentemente Alessandri no la tiene. No la pudo conseguir solo, pero sí con la ayuda de los militares. Entonces, ¿los militares tienen el poder? Pero espérate, los militares no están administrando nada, pues los militares esto lo están apoyando. Entonces esto empezó a generar ciertos problemas y ciertos complejos a la hora de estructurar quién estaba administrando el país. Porque sin ir más lejos, el presidente decía algo, no se lo aceptaba. El Congreso decía lo que ellos querían. Y como el Congreso no favorecía a la gente, los militares atacaban. Entonces ahí empezó a haber un pequeño problema en realidad, no sé si será poder como tal, pero sí de administración. Significa que cualquiera podía entrar con una pistola al Congreso y decir que vote lo que quisiera. Alessandri, al ver este complejo estado que estaba ocurriendo, dice, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar, no quiero seguir siendo presidente de la República. Dato importante. Para poder dejar de ser presidente de la República, el Congreso tenía que aprobar esa decisión. Obviamente, si tenéis la presión de los militares, el Congreso no iba a aceptar. No podemos sacar a Alessandri. ¿Quién queda? ¿Qué hacemos? Como dice ahí, Alessandri se vio forzado ya que no podía implementar todo su plan de proyecto, que era fruto de las intervenciones militares, situación que puso en entredicho la institucionalidad del Estado y las fuerzas del poder civil. Por esto, el presidente presentó su renuncia al Congreso, pero esta fue rechazada. Señor Alessandri, no se vaya, quédese como nosotros. No, yo me voy a ir porque en realidad no estoy haciendo nada aquí, en total igual me quedan como 2 años nomás, así que, ¿para qué? Entonces, ¿qué le ofrecen? El Congreso le dice, ya, hagamos algo. ¿Por qué no te vas del país por 6 meses, vacaciones, y después vuelves? Y tratamos de ordenar aquí. Dejamos un grupo a cargo que se encargue de la administración pública, total dejamos ya ciertas leyes como aprobadas, y tú después de 6 meses vuelves y terminas tu mandato como nada. Alessandro lo piensa, dice, ya, sí, 6 meses, estamos en septiembre, vuelvo en marzo, no es mala fecha, está fresquito, no sé qué, y deja una junta militar a cargo. Entonces, ahora tenemos una junta militar, no un presidente, que va a estar a cargo. Y esta junta militar no haya nada mejor que el 11 de septiembre del 24 cerrar el Congreso. Y no tenemos parlamentarios. Es súper interesante ver cómo se desarrolla esto. Lo más chistoso es que vamos a ver más adelante que muchas de las decisiones que toma el presidente que llega tienen que ser aprobadas por el Congreso, o por lo menos un ministro. Y vamos a ver que en esta época va a haber un ministro. Entonces uno obviamente se va a cuestionar lo que es la democracia de por medio y lo que se quiera, porque en realidad tenemos un problema grande de institucionalidad. Si bien tenemos un Chile que tiene separaciones de los poderes del Estado, tenemos un Chile con un presidente, tenemos Chile con una constitución bastante fuerte, recordemos que todavía tenemos la constitución de Portales. No está funcionando, no está funcionando. ¿Qué va a pasar? Vamos a tratar de reestructurar todo. Eso es lo principal, vamos a reestructurar todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente con este caballero, el famoso Dr. Money, Money Doctor, Erwin Kremler. A ver, hacia mediados del siglo XX teníamos la escoba con la plata, lo sabemos. Hubo de este periodo de exportación salitrera, se contrajo, entonces la emisión de dinero no empezó a ayudar. Se resolvieron los problemas mediante la creación de más papel, se imprimió más papel, así como nos falta plata, ya imprimamos más papeles, pues, ya empezaron a imprimir billetes, pero nosotros sabemos que cuando hay más dinero circulante, crece la inflación, porque como todos tienen plata, todos quieren gastarla y no hay suficientes cosas para cumplir con toda esa cantidad de plata. ¿Qué provoca esto? Que todos los precios aumenten. Oferta-demanda. Si hay mucha oferta, hay poca demanda.
Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Se van a empezar a subir los precios a las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, un kilo de pan, y voy a pasar la plata de ahora, un kilo de pan te va a salir 8 o 9 lucas. Entonces, ¿qué te sirve tener tanta plata si al final vas a comprar lo mismo que podías comprar con menos plata? Ese problema se conoce como inflación. Esto va a provocar que los políticos y en general todo nuestro sistema económico, que era muy bacán, empiece a colapsar, porque no sabíamos cómo controlar la emisión monetaria y no podíamos reducir la inflación que había en el país porque no había forma de poder medir cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Se crea la misión Kremeler. ¿Qué es una misión? Lo que hace el presidente es llamar a ciertas personas para que vengan y administren el dinero de nosotros. Es como traer un grupo de expertos. De hecho, Chile lo hizo de nuevo con los Chicago Boys. Pero en este caso estamos hablando del 25. Yo sé que estoy como avanzando raro en el tiempo, pero esto ocurre en julio del 25. Vamos a ver que una vez llegado marzo, tiene que devolverse a Alessandria y Alessandria dice, ya vamos a tratar de solucionar esto y vamos a traer una misión, hay que traer la misión Kremeler, que va a estar liderada por Edwin Kremeler. Esta misión contaba con un grupo de prestigiosos economistas estadounidenses que iban a decir, ¿saben qué? Vamos a arreglar este problema ya que ustedes no pueden. Y principalmente la gente que había tratado de solucionar el conflicto después de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29. Entonces, era gente que manejaba las crisis económicas en el mundo. ¿Qué se le ocurrió a Kremeler? Primeramente, dos cosas que me importan mucho. Uno, la ley monetaria para el establecimiento del padrón de oro. ¿Qué es esto? Por favor, ojo aquí. El régimen monetario existía que el circulante de plata tuviera un respaldo en oro dentro del Banco Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay, por decirte, 100.000 millones de plata en billetes circulando, nosotros tenemos que tener 100.000 millones en oro guardado. Cosa que la plata que haya tenga un respaldo. Es como decir, yo tengo una tarjeta con 150 lucas. Eso implica que yo tengo que tener 150 lucas en el banco para poder usarlo. Es exactamente lo mismo. Eso que hacía que no se pudiera imprimir más billetes porque yo no puedo tener más dinero circulante si no tengo un respaldo económico que lo avale. Así que ahí tenemos la primera ley para detener lo que es la inflación. Y segundo, y no menos importante, se funda el Banco Central. El Banco Central fue creado el 22 de agosto de 1925 con el objetivo de erigirse como la institución autónoma que dirigiría las políticas monetarias del país. Entre las facultades que tiene el Banco Central está que son los únicos que pueden imprimir billetes, o sea, Banco Santander no puede imprimir billetes, el Banco del Estado no puede imprimir billetes, el Scotiabank no, solo el Banco Central. Y además es el banco que puede hacer préstamos monetarios, por lo menos hasta esta época. Vamos a ver que obviamente después se van a ir modificando la ley de banco, pero a pesar de eso, igual el Banco Central va a tener más peso a la hora de la producción de créditos, sobre todo los créditos bancarios. Ahora, se crea también lo que es la Superintendencia de Bancos, que es un ente fiscalizador que regula el uso y el funcionamiento de los bancos. Por ejemplo, el banco no va a poder prestar plata a tontas y a locas. Necesita prestar plata asumiendo que hay un capital de base que te ayuda. Y lo más importante a mi criterio es que se crea la Contraloría General de la República, que va a ser conocido más adelante como el cuarto poder del Estado, que es el ente fiscalizador que las otras funciones. Y entre las atribuciones más importantes que tiene que ver con el presupuesto anual del país, la regulación de los impuestos y la fiscalización del resto de los elementos de poder. La idea es que cada uno de los poderes del Estado funcione individual y deberían poder autorregularse. Cuando eso no ocurre, la Contraloría General aparece. Y sin la Contraloría no tendríamos Contralorito, que es quizá el personaje público más importante actualmente, como el político que más peso tiene, que es el encargado de entregar la información a la gente sobre lo que se puede y no se puede hacer. Ojo, a ver, ¿cómo le explico? La Contraloría nos entrega la información de cuáles son las atribuciones que tienen, por ejemplo, los funcionarios públicos. Cosa que tú sepas que tú puedes preguntar cuánto gasta el alcalde, tú puedes preguntar cuánto dinero se invirtió en tu comuna, los sueldos de los alcaldes, los sueldos de todos, no sé, todo ese tipo de cosas la Contraloría de la República la ve. Entonces igual es interesante, súper importante que haya aparecido esta nueva entidad, que es independiente del resto. Y eso también es súper relevante, de hecho. Ahora, Alessandri vuelve, trata de reestructurar la economía como corresponde. Y entre las cosas que le pidieron al volver es, Alessandri, usted vuelva, termine
y escríbame una constitución. Alessandri no cachaba mucho. Obviamente, no era un abogado, para empezar, no es constitucionalista, más difícil. Entonces él dice, ya, vamos a crear una nueva constitución del Estado, vamos a tratar de redistribuir un poco el poder para que el Parlamento no tenga todo el poder. Así que lo que va a hacer primero es decir, oye, ¿y si hacemos una asamblea constituyente? Hagamos que un grupo de personas, en general todas las personas de la nación, puedan participar. Y si bien tenía sentido, y si bien hubo participación de varios grupos sociales y en general de, por ejemplo, de agrupaciones, así como los profesores, los actores, los obreros, los mineros, que trataron de entregar como su punto de vista para las que se podía escribir en la Constitución, no hubo mucho consenso, principalmente porque Alessandri creía que eso iba a generar un desorden considerable. Y no estaba mal. De hecho, vamos a ver que los criterios para poder construir una nueva constitución igual son complejos. Y si bien yo estoy a favor de que haya una asamblea constituyente donde haya grupos de diferentes lados que puedan ser partícipes de la nueva estructuración de esta constitución, hay que ser muy claro en que tienen que ser gente que maneje ciertos temas constitucionales. Entonces, igual es como raya ahí que no podemos tener 17 millones de personas diciendo que quiere poner algo. Entonces, igual Alessandro dice, ya, tenemos mucho desorden con esto, necesitamos buscar una forma correcta de tratar de generar esta constitución. ¿Y qué se le ocurre? Permiso. Traigamos un grupo de expertos. Esa es la juzga aparece. Entonces, Alessandri llama a su grupo de amigos, que son abogados, que son escribanos, que tienen manejo económico, agarra juristas y a todas las personas que son de confianza de él, ojo, son de confianza de él, no, no del sistema, y les pide que redacte un documento. Redactan una primera constitución. Al ser redactado, el proyecto el proyecto es sometido a plebiscito. Quiere decir esto, que le dicen, mire gente, nosotros escribimos esta constitución, léala y díganle si les gusta o no. El 30 de agosto del año 25 se votó si se quería o no esa constitución. Aquí podéis debatirlo, porque de hecho mucha gente no estaba de acuerdo con la constitución, muchos grupos dijeron que no era la forma correcta de hacer la constitución y la mayoría de las personas no votaron. De hecho, para esta constitución solo el 38% de la gente votó. Pero ese 98% que votó, el 94% votó a favor. Por consiguiente, si contábamos todos los votos legalmente emitidos, esta constitución fue aprobada, a pesar de que ni la mitad de la gente votó. Así que por eso es tan importante ir a votar, chiquillos. Esta constitución es aprobada y el 18 de septiembre de 1925 se decreta el decreto supremo del presidente, en el cual se dice que esta es la nueva constitución de la República. Y con eso sacamos la constitución que estuvo más tiempo en la historia de Chile en el poder, que es la de Portales. Recuerden que la de Portales es muy estructurada, es conocida como la Constitución portaliana, porque buscaba el Estado portaliano, todo era portaliano, que es la idea de un gobierno fuerte, unitario, inteligente, algo déspota, con fuerte control político, sin mucho aporte de la gente. Pero esta Constitución sale y reaparece la del 25. La del 25 es una Constitución relativamente estable. Esta es relativamente buena, es una constitución que tiene un carácter presidencialista, pero que plantea varias cosas. Y yo te voy a tomar 3 puntos fundamentales que me interesan a mí. La separación entre la Iglesia y el Estado. Consagró la existencia de que Chile es un Estado laico, y eso es algo que se conserva hasta ahora. Es el punto culmine del proceso de laicización iniciado en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Se acuerdan la cuestión del sacristán? Que ahí como que empezamos a separar la Iglesia y el Estado. Bueno, con la Constitución del 25, eso se queda zanjado. Chile es un país laico y por consiguiente todo lo que le compete a la Iglesia va a estar en un lado y todo lo que le compete al Estado va a estar en otro. Protección social. Se garantizó el derecho a cada habitante a acceder al mínimo del bienestar social. Anote ahora en su cuaderno con negritas, con grande, así como bien bonito, bien pulento. Estado de bienestar, que es un concepto que nosotros vimos después de la crisis del 29. El estado de bienestar implica que el Estado debe hacerse responsable de entregarte lo más mínimo para una existencia moralmente clara, pero también digna. El Estado tiene que asegurarte salud, el Estado tiene que asegurarte vivienda, comida, educación, seguridad.
El Estado tiene que darte los estándares mínimos para vivir. A lo mejor, obviamente, aquí se puede reinterpretar. Hay gente que dice, entonces, ¿por qué el Estado no me regala una casa? Porque no es eso. Eso es un Estado paternalista. Un estado de bienestar implica que el Estado tiene que darte todas las facilidades para que tú puedas acceder a una casa. Entiéndase un subsidio, entiéndase estas casas que entregan cuando juntas un poquito de plata, etc. El Estado tiene que asegurar tu educación. Hay educación gratis, hay liceos, hay hospitales gratis. Entonces, a eso se refiere un estado de bienestar. Es el Estado tiene que asegurarte de darte las condiciones mínimas para una existencia. ¿Cuál es la palabra? Todavía no la encuentro. Digna. Digna yo creo que es la más buena. Tiene que darte una existencia digna. Cuando uno ve que hay gente en la calle con frío, que no ha comido en días, uno se cuestiona el rol del Estado. Porque el Estado debería asegurarle a esa persona lo más mínimo. Pero eso es tema para más adelante. Y por último, y no menos importante, el régimen presidencialista. El Congreso va a empezar a perder atribuciones con esta Constitución y se le va a dar más autoridad al presidente. Tal como dice, determinó plazos para las discusiones de la ley de presupuesto. Ok, ustedes van a votar cuánto va a gastar el presidente el próximo año. Ok, tienen un mes, no más. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que se hacía era patear eso, patear eso, patear eso. Y cuando el presidente estaba como agobiado porque no tenía el resultado, bueno, ellos tiraban otro tipo de leyes rápidas para poder sacarla en beneficio de cada uno. Se puso término a la interpelación ministerial. Eso quiere decir que el Parlamento ya no podía llegar y sacar a un ministro porque no le gustaba. Recuerden que los ministros son elegidos por el presidente, no son votados por elecciones populares. Entonces imagínense que yo entro aquí a la sala y elijo al Fabián como ministro. Fabián va a ser el ministro. Y el Congreso decide que Fabián me cae mal, saquémoslo. Ya, entonces, ¿qué hacen? Que vamos a hacer una interpelación al ministro Fabián. Pase. ¿Qué ha hecho este año usted? ¿Cuánta plata generó? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Qué ha fiscalizado? Ah, esto no es suficiente, váyase. Eso se podía hacer. Con la Constitución del 25, esto se acaba. Los ministros son removidos solo por el presidente. Y la excusa para poder hacerlo es pérdida de confianza. Por ejemplo, si yo tengo a mi primo como ministro del Interior y veo que hay una revolución de por medio y él, en vez de tratar de apaciguar esto o buscar medidas para solucionarlo, decide sacar los milicos a la calle y decide, no sé, quemar hospitales, ¿no? Por decirte alguna tontera. Yo puedo decir, bueno, el ministro no está haciendo su pega como corresponde, por muy primo mío que sea, ya no confío en que pueda trabajar como corresponde, así que lo vamos a sacar. Y es el presidente el único encargado de remover ministros. Además, se le quitó al Parlamento la facultad de ratificar la validez de las elecciones. Por ejemplo, si hay una elección y usted saca, no sé, no saca la mayoría total. Antiguamente no importaba si usted tenía el 50+1, eso es una modificación de la ley. Antes era por mayoría simple, o sea, el candidato que tuviera más puntaje ganaba. El que decidía y ratificaba eso era el Congreso. A partir de esta época, no, se va a crear el Tribunal Calificador de las Elecciones, que va a ser el encargado de la contaduría de votos, y además de decir, sí, mira, este ganó. Tenemos una nueva constitución, tenemos un impulso económico que nos está dando. ¿Qué va a pasar ahora? Necesitamos mejorar a nivel político, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tratar de fortalecer al presidente para que pueda mejorar y generar cierta estabilidad. Pero vamos a ver que esto no se va a dar. ¿Por qué? Terminado septiembre y con una constitución ya promulgada, Alessandri se acaba su periodo. Alessandri se va. Y nosotros vamos a caer en lo que se conoce como el periodo de inestabilidad política. Y es decir, esto es un periodo bien complejo para Chile. En realidad no se estudia generalmente, porque es un periodo muy corto, pero es un periodo bastante desordenado. Tras el 25 se le sucedió el gobierno de Emiliano Figueroa. Emiliano Figueroa duró re poco. Luego tuvimos la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, que fue otro problema aparte que la vamos a ver un poquito más adelante, porque cuando vamos a ver la Corfo, vamos a ver como otras cosas, ahí vamos a entrar en detalle con cada uno de nuestros presidentes. Luego, este caballero se va. De hecho, Carlos Ibáñez del Campo tiene una deuda y decide no pagarla y se escapa. Quedamos sin presidente. El gobierno pasa a manos de Juan Esteban Montero, que dura menos de un año. Después se establece una república socialista en Chile, que en realidad dura un par de días. Es como nada.
Y finalmente ya un periodo inestable terminó cuando ya no teníamos más opciones, habíamos tenido una cantidad considerable de presidentes, de hecho yo nombré aquí a los más importantes, pero entre medio presidentes que duraron un mes, una semana, en realidad vicepresidentes que tuvieron que tomarse el cargo porque en realidad no teníamos una cabeza que ordenara, cuando ya no había más que hacer, nada más que hacer. Oye, ¿y si traemos a Alessandri de vuelta? Y aquí viene lo que se va a conocer como el segundo mandato de Alessandri, porque en realidad no tenemos cartas políticas que puedan realmente dar aporte a lo que corresponde a esta figura de presidente, si bien ya habíamos estructurado a nivel político una nueva constitución y si bien ya habíamos modificado a nivel económico, las respuestas sociales que se estaban dando no eran suficientes y ninguno de los presidentes que llegó aquí, y presidentes por muy poquito tiempo, de hecho yo dejé esta línea temporal, yo la apunto como si me vieran, dejé esta línea temporal de aquí y para que vean que hay presidentes que dejaron julio a septiembre. La República Socialista de Chile duró 12 días. Juan Esteban Moreno estuvo de diciembre del 31 a junio del 32, son cuántos, 6 meses. Entonces tenemos este desorden de presidente y ya sabemos que necesitamos traer una cara conocida y una cara que sabemos que va a hacer la pega. Así que, ¿qué hacemos? Traemos a don Alessandri de nuevo. Alessandri está un poquito reacio. Pero, en vista de consideración, mira, ahí está, bonito. Ese perro se llama Hulk. Y Alessandri lo sacaba a pasear en la moneda, salía a dar vueltas con el perro, maravilloso. Alessandri vuelve al poder, gana las elecciones como corresponde, y lo que va a hacer ahora es centrar su segundo mandato en, ¿cómo se llama esto? En asegurar que primero los militares ya dejen de tener poder político. No puede ser que los militares cada vez que algo no les guste, aleguen. Entonces lo primero que vamos a hacer es ya, calmemos, apaciguemos los que se devuelvan. Después vamos a tratar de esta recuperación económica que había tenido con la Gran Depresión, como les dije, había tomado el peso después de la misión Kremlin, y tratemos de que la Constitución sea aceptada y bien estructurada para todos. Recordemos que las constituciones pueden sufrir ciertas modificaciones entre medio. La idea es como tratar de estructurar un país que funcione, así de simple. Necesitamos una estructura bastante centrada y necesitamos que se haga cargo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de que primero todos conozcan la Constitución, tratemos de centrarlo económicamente, hagamos que empiece a funcionar un poco más la industria nacional, tratemos de impulsar esto. El problema está que a pesar de todas estas medidas, a pesar de que durante su gobierno las medidas represivas fueron una constante, Alessandri logró ser el primer presidente desde 1925 en terminar con el periodo presidencial sin ninguna interrupción, ni ninguna insurrección militar, y luego consolidar el retorno al régimen presidencialista establecido por la Constitución del 25. Si bien teníamos una Constitución que decía que el presidente tenía mucho poder, vimos que en una cantidad de años, estamos hablando del 25 al 32, no tuvimos ni un presidente como estable. Con Alessandri volvemos a tomar este carácter presidencialista de un presidente, para la redundancia, que pueda reestructurar y organizar bien esto. Alessandri se va, dejando un buen mandato, pero tenemos que volver a modificar. Y aquí es cuando van a aparecer nuestros nuevos grupos de poder que yo les dije. La clase media no había sido representada en la política chilena. Sabemos que todos los presidentes antiguamente habían pertenecido a la élite y más encima habían pertenecido a grupos familiares muy reducidos. Eran gente con plata, eran empresarios, gente educada, gente que podía salir al extranjero. Entonces el pueblo empezó a sentir que no tenía una representación real. En este contexto, en la década de los años 30, y con todo esto que estaba pasando en Europa, piensen en los gobiernos totalitarios y fascistas, o sea, tenemos el miedo a Hitler, ¿cachai? Tenemos el miedo a Mussolini, tenemos a Stalin, tenemos medio complejo el escenario europeo. Chile también empezó a tener como miedito a estas cosas. Oye, no podemos tener un gobierno totalitario. ¿Se acuerdan que yo les dije que había gente que le echaba la culpa a la democracia y decía, oye, mejor un gobierno totalitario? Bueno, América Latina tiene esa tendencia a hacer lo contrario. Y en el caso de Chile particularmente, empezó a modificar las alianzas. ¿Y qué pasó? Primero se crea el Frente Popular, anoten eso, el Frente Popular, que es una alianza que agrupaba a todas las fuerzas democráticas progresistas que se opusieron al fascismo. O sea, cualquier tipo de grupo político que no estuviera de acuerdo con las ideas totalitarias que se planteaban, iba a formar esto que se conoce como Frente Popular. Y fue promovida desde obviamente el Partido Comunista porque eran tendencias de izquierda, así que se empezaron como a aliar.
y formar estos grupitos de izquierda que eventualmente van a llegar con un personaje al poder. En el año 36, comunistas, socialistas y radicales, junto con la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTCH, formaron una coalición política. Se unieron los comunistas, los socialistas y los radicales. Los radicales eran clase media, eran gente que recién llegó como al poder, no eran tradicionales, por decirlo de una forma. Y se juntaron con los trabajadores y creó la coalición. Esta coalición fue tan bacán y tenía todas estas ideas de no vamos a dejar caer con esta idea del totalitarismo y queremos apoyar a la clase media y el trabajador merece más cosas, que finalmente llevaron a cabo y modificaron, no modificaron, sino que impulsaron a que se rompiera con el paradigma de los presidentes de siempre y llegó un radical al poder. Llegó este caballero que está aquí, don Pedro Aguirre Cerda. Profesor, obviamente, que entendía que la educación primero era lo más importante y que con eso podíamos reestructurar la mayoría de las cosas del país. Don Pedrito era maravilloso. Sé que suena como que le estoy tirando muchas flores, pero me gusta cuando un presidente es capaz de entender que la mejor forma de que todas tus cosas políticas, que todas tus ideas políticas y económicas, es mediante el acto social. Y el acto social requiere que tengas a unas personas educadas. Y por consiguiente tenemos que asegurar que todos tengan acceso a educación. Un país culto es un país que toma buenas decisiones. Entonces, por eso a mí me gusta tanto la figura de Pedro Aguirre Cerda. Fue una etapa, si bien súper compleja. Traten de pensar, estamos en el 30, está empezando la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos ahí. Entonces fue una época de grandes complejidades en la cual los partidos de todas las orientaciones debieron convivir y desarrollar juntos tareas del gobierno, concentrándose específicamente en la recuperación económica. Chile siempre se ha demorado un poquito más que el resto, lo sabemos, es complicado. El 29 quedó la escoba a nivel económico, a nosotros nos afectó. El 30, el 36, todavía estamos ahí con los resquicios. Entonces, obviamente, y considerando todos los problemas que tuvimos a nivel político, ahora tenemos una persona nueva en el poder. Oye, ¿por qué no nos calmamos un poco y ayudamos a que esto funcione, que se arregle un poco y tire para adelante? Así que vamos a ver que sí, los partidos políticos van a empezar a dar este pequeño apoyo a Pedro y vamos a ver cómo los gobiernos radicales se van a mantener en el poder por lo menos unos 12 años más. Así que vamos ahí a ver, por supuesto, al resto, incluyendo a Frei Montalva. Pero vamos a ver eso cuando veamos un poquito más adelante la evolución política que se desarrolla en Chile. Por el momento yo creo que aquí quedamos bien. Así que eso. Cualquier cosa usted sabe, sé que dije mucho. Así que yo les recomiendo que lo vean calmados, con su cuadernito al lado, como siempre les digo, y esta semana hacemos una sesión vía Zoom para ir aclarando dudas, porque igual yo sé que hay mucha información, hay cosas que no tomé, porque como les dije, los tengo en el resumen que les entregué, entonces trate de revisar un poquito, denle una vuelta esta semana, yo no voy a subir ninguna actividad evaluada esta semana para que usted pueda meterse netamente en lo que es la información. Así que eso, nos estamos viendo la próxima semana y los quiero, lo saben. Sí, besito. No, ustedes cachan, pues. Eso.